Desde el inicio de los tiempos se dice que existía un ente, el origen de todo, la mente primordial. Nadie sabe quién vino primero, pero se conoce que también existían otros seres. Esos seres eran los titanes. Poderosos, perfectos, forjadores de mundos. Tomaban orgullo de su arte y de los mundos que creaban. Esta es la historia del más singular de los titanes, Elder Titan. Los titanes competían por crear el mundo más bello, más perfecto, usando los materiales del universo más exóticos, solo siguiendo una regla, la gran simetría, la simetría de todo. Pero había uno que era reconocido como el mejor artista, el más poderoso, Elder Titan. Sin embargo, después de eones de trabajo, Elder Titan enfrentaba un problema sin igual. Ya no había más materiales nuevos que descubrir en el universo. De ahora en más tendría que forjar sus mundos con los mismos materiales que sus hermanos. Y esto le hizo plantearse una pregunta. ¿Sería este el fin de sus grandes creaciones? De algo sí estaba seguro. No perdería su estatus del mejor creador, del mayor artista, y con tal motivo llegaría a cualquier extremo. Su alma se llenó de angustia y fue así como se le ocurrió. Utilizaría su alma como material para forjar sus mundos. Sabía que era peligroso, pero su vanidad lo cegó y estaba decidido a hacerlo. Y así dio comienzo a la forja de su obra capital, la Tierra, utilizando su propia alma como material fundamental. Algo tan único y especial solamente podría dar lugar al planeta más bello de la creación, o eso pensaba, hasta el instante en que pudo sentir en su pecho cómo su alma se desgarraba y se separaba de su ser. Adolorido, Elder Titan cayó al suelo y desde allí pudo contemplar cómo los restos de su alma se elevaban sobre él y se esparcían en pedazos sobre el planeta. No podía creerlo, qué grave error. Había perdido todo lo que lo hacía magnífico, especial, incluso un titán. ¿Y cuál sería su legado? Un planeta incompleto, impregnado solamente con su alma. Este suceso quedaría grabado en la historia como el Gran Cisma, y fue el causante de que la luna en la que se encontraban Raiden y Daer presos se sintiera atraída hacia la Tierra y orbitara a su alrededor. Sin embargo, aunque grave, esta no sería la única consecuencia del Gran Cisma. Producto de la explosión del alma de un titán, se abrió un agujero en la realidad. Un portal entre el plano mortal y el plano fundamental. Un hecho sin precedentes que trajo consigo la llegada al plano mortal de los 4 fundamentales. Y fue así como llegaron para quedarse Esalor, el jinete de la luz, Chaos Knight, el jinete de la oscuridad, Enigma, el señor de los agujeros negros, y Ayo, el señor del magnetismo. Pero las suyas son historias para otro día. Quedaba muy poco de lo que hacía Elder Titan un titán. Con su alma destrozada ya no podría nuevamente surcar el cosmos, ni siquiera podía comunicarse con sus hermanos. Condenado a vagar por el mundo que creó, observando a las criaturas que surgían en él. Criaturas deformes, hijas de un planeta incompleto, víctimas de la vanidad de su creador. Fue así como el creador de este mundo observó desde las sombras en lo que se convertía su incompleta creación. Contempló el nacimiento de los primeros Treant, incluso a ese único que se aventuraría en el mundo para proteger el bosque sagrado. Vio nacer desde la mismísima tierra a un ser único, hijo de la misma tierra engendrada por su propia alma, alma de su alma. Y así transcurría la vida en este mundo bajo la mirada de su creador, que vio su planeta llenarse de violencia. Contempló cómo los acechadores nocturnos, criaturas de la noche, depredaban y aterrorizaban hasta el más valiente. Y así como los vio llegar, también los vio extinguirse. Vio surgir tantas criaturas y tan maravillosas algunas de ellas, que recuperó la esperanza en este mundo y en recuperar lo perdido, su alma. Con la llegada de Raiden D. Daer a la Tierra,
Elder Titan vio una posibilidad en la guerra de los ancestros de recuperar lo perdido. Después de mucho tiempo, lo único que había logrado es poder invocar su alma desde el más allá, y durante el poco tiempo que podía lograrlo se sentía feliz, completo. Y con esa esperanza lucharía en la guerra de los ancestros, para completarse a sí mismo y finalizar su obra. It is only right that I am cast into this world, for I had a hand in breaking it. ¡Hey! Como siempre, espero que lo hayas disfrutado. Ahora ya sabes por qué Elder Titan lucha en el Dota 2. Déjame en los comentarios cuál te gustaría que fuera el próximo héroe para saber su historia. Un saludo para Kirito, Desu y Karma de parte de Wilber Hernández Reyes y nos vemos en el próximo vídeo.